El título de hoy es El plan perfecto del rey. Y quiero hacer como una introducción antes del tema. Los jóvenes conocen el término en cuanto a películas, se llama spoilear. Jóvenes, ¿les gusta que los spoilen? ¿Sí o no? Ok, para los antiguos, ¿sí? Significa me van a contar el final o un adelanto de la película, ¿sí? Entonces, ¿te gustaría entrar al cine y que te dijeran, ay, el asesino fue el mayordomo? Pues ya para qué entro, ya para qué entro. Muy bien. Entonces, mis hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy, el Señor está spoileando a sus discípulos. Les está adelantando algo. En la predicación que Mario dio la semana pasada, nos hablaba acerca de las recompensas del reino. Ahora, cosa muy interesante, el reino de los cielos o el reino de Dios, que para el caso es lo mismo, hay un versículo que dice indistintamente reino de los cielos y reino de Dios, por el mismo Señor Jesús. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero aún no está establecido. Entonces el Señor Jesús da ideas de cómo va a ser ese reino cuando Él esté reinando al 100%. Y la parábola que Mario nos habló fue acerca de ello, del carácter del rey, un rey justo, bondadoso, misericordioso. ¿De acuerdo? Y de ahora en adelante el rey va a dar imágenes, va a dar palabras de cómo debemos de comportarnos en ese futuro reino, en ese futuro reino. Ahora, la historia nos dice que los fariseos no han estado, su vida, su influencia y ellos no han estado desde el Antiguo Testamento. No es joven la figura del fariseo, pero tampoco es desde Moisés. Los fariseos más o menos se dieron en el año 200 antes de Cristo. Y la palabra fariseo significa apartados, porque ellos ya no querían seguir algunas tradiciones que se habían mezclado entre judíos con romanos y con griegos. Entonces ellos se apartaron y dijeron, vamos a llevar un judaísmo como debe de ser. Luego entonces ellos, la figura del Mesías, la sobresaltaron y decían, el Mesías, el que viene, va a ser un Mesías guerrero, va a ser un Mesías dominador, va a ser un Mesías que nos va a quitar el yugo de esclavitud que tenemos, porque ellos habían sido esclavos desde Babilonia, los asirios, los griegos y actualmente los romanos. En realidad el pueblo judío solo ha tenido 200 años de paz. Si ya van 5,000 y tantos años, 200 años no es nada. Digamos que 40 años de Salomón, 40 de David, la mitad, y algunos más. Llevan muy poco tiempo en paz los judíos. Bueno, entonces ellos esperaban ese Mesías. Entonces le preguntan, Señor, ¿y qué vamos a obtener? ¿Se acuerdan la predicación pasada y antepasada? Si te seguimos, ¿qué va a haber? ¿Qué hueso va a haber? Decimos los mexicanos. Y viene la parábola que nos explicaron la semana pasada. Y si quieren saber de qué es, pues váyanse a YouTube y ahí véanla, hermanos. Solo tiene 4 vistas y la mía 5.
¿Y saben qué? Si me hacía falta volverle a escuchar. Hermano, no te hace falta volverle a escuchar. Mucha falta, porque vienen más detalles que estás ahorita pensando en los frijoles, en el partido, en quién ganó, y no tenemos total atención. Pues por eso se graban, para que las tengamos en nuestras redes sociales. Bien. Luego vienen los versículos 17 al 19, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Versículos 17 al 19 de Mateo. Mateo 20, 17 al 19. ¿Quieren abrirlo ahí en sus Biblias? O ya lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice así la escritura: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, aquí hacer una anotación. La Reina Valera omite un kai griego, que es una i, una conjunción. Entonces el relato anterior que vimos la semana pasada, antes de subiendo debe de decir y, que aquí no está, ¿vale? Y subiendo a Jerusalén, está haciendo una conjunción de que fue un acto seguido. Con la explicación de la parábola, los discípulos se quedaron, creo que ya no vamos a preguntar, porque les dio una lección fuerte. Los postreros serán primero y los primeros postreros. Si quieren saber qué significa eso, vayan a ver la prédica, ¿vale? Ya no es tiempo de explicarla, les toca a ustedes. Correcto. Ahora, este pasaje que estamos estudiando viene en paralelo con otros 2 evangelios, que es Lucas y Marcos. Vamos a leerlos también y les pido que seamos más aguzados, que agucemos nuestra vista en los detalles que no vienen en Mateo. Y nos dice así Lucas. Ahí tenemos a Lucas. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esto no lo dice Mateo. Pero vean cómo Lucas hace esta puntualización, que lo que va a pasar no es mera casualidad, sino que ya estaba profetizado, escrito, decretado, no como los decretadores de ahora. Esos son más bien, son defraudadores de ahora. Ya estaba decretado que esto iba a pasar. Hay un libro que se llama Isaías que nos narra perfectamente esto que iba a pasar. Isaías 53. No lo vamos a leer, léanlo ustedes en su casa con calma para que vean lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer el Mesías. ¿Quién es este Mesías? Para nosotros ahora es Jesucristo. Israel, a los judíos actualmente que les preguntan que interpreten Isaías 53, ¿saben qué dicen? Que la persona de la que habla Isaías 53 no es una persona, es la nación judía. O sea, ellos fueron traspasados, ellos fueron molidos. Ay, pobrecitos. Ellos dieron su vida por nuestros pecados. Vean qué mala interpretación, ¿eh? No va por ahí. Muy bien. Pues sí, Lucas dice que lo que iba a pasar ya estaba profetizado. Interesante. Luego dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía delante. El siguiente relato es Marcos 10, 32 al 34. Y dice:
Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Detalle número 1, Jesús iba adelante, no lo dicen los demás. Entonces iban siguiendo a Jesús. ¿Esto de qué nos puede hablar? Pues que estaban, como decimos los mexicanos, chiviados por las palabras que Jesús les había dicho. Y ellos se asombraron y le seguían ¿cómo? Con miedo. Vean el detalle que Pedro dice aquí. Todos iban atrás de Jesús, pero iban temerosos. No es de que Jesús se volteara y les volviera a dar una buena lección. Iban temerosos, con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Entonces, ¿qué sucede? Los agarra aparte. Como cuando decimos, oye, nomás quiero hablar con ustedes, vayan a la oficina, ¿no? Ahí platicamos. No todos. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahí están los 3 relatos del Evangelio. Entonces vamos a ver algunos detalles que se complementan, los evangelios, que hacen más rico el entendimiento de lo que estamos estudiando. Entonces, después de que Jesús dice una parábola, saca un tema. ¿Y qué tiene que ver con la parábola? Me explico, pero tiene mucho que ver. Déjenme decirle por qué. Porque ellos, Jesús, al hablarles ya del reino de Dios, ¿qué estaban pensando? Ya vienen las elecciones y vamos 60 puntos arriba. Mi hueso está seguro. Imagínense a Judas, secretario de Hacienda, a Pedro, secretario de la Marina, a Juan, secretario de Pesca, y así. Ya se veían en sus puestos, porque Jesús les decía, el reino de los cielos se ha acercado, pero con una mentalidad totalmente mundana. Porque, hermanos, finalmente nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es otra ciudadanía totalmente diferente. Entonces, vemos aquí algunos detalles. Iban camino a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Entonces, era el viaje final de Jesús a Jerusalén, a la ciudad del rey, porque se acercaba la Pascua. Y mucha gente iba a Jerusalén en esa época. Y en lenguaje bíblico se dice que cuando iban a Jerusalén subían. Y literalmente subían, pero también tiene una connotación espiritual. Es decir, iban a un peldaño más grande espiritual. Entonces, por eso decían subían. Le seguían con miedo y estaban asombrados. Entonces, me imagino que el camino estaba lleno de muchas personas, pero tomó a los 12 para decirles algo. A los 12. ¿Quiénes son los 12? Pues los apóstoles. Los apóstoles. Y antes de darle los detalles, les indica que estará relacionada al cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras acerca de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Dice así: la salvación efectuada por Jesús no fue un accidente cósmico, sino que fue pensada desde la eternidad por el Dios Trino. No fue al azar, no fue hecha al momento. Eso muestra el amor profundo de Dios por la humanidad. ¿Ya vieron quién la dijo? Héctor Villanueva. ¿Sale? Podemos citarnos a nosotros, ¿no creen? No nomás los antiguos fueron famosos, ¿que no tenemos derecho a pensar? Y no por eso va a ser menos
importante la frase. Pero eso es una realidad. Ya se tenía el plan de Dios, no fue una improvisación de Jesucristo, sino fue pensada desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos dice esto de Dios? Que tenemos un Dios fabuloso, omnipotente, poderoso, grande, soberano. Esto a mí me impacta demasiado. Ahora, profetiza un hecho extraordinario que será la base de la fe cristiana hasta ahora. Mas al tercer día resucitará. A ver, hermanos, ¿quién de aquí sabe algo de la Primera Guerra Mundial? ¿Nadie? Sí, ¿no? Una de las causas fue un asesinato. ¿De quién? ¿Cómo? Fue de una persona importante, ¿de acuerdo? Que tuvo una consecuencia, ¿de acuerdo? Y ha habido varias muertes de gente importante que traen consecuencias: guerras, paz, tranquilidad, revolución, etcétera. Y aquí Jesús está anunciando su muerte. Pero además de que está anunciando su muerte, está diciendo: no solo me voy a quedar en la tumba, voy a resucitar. Esto era algo que para los discípulos era algo impensable, porque en la historia de la humanidad nunca ha sucedido esto. Hay mitos en las civilizaciones sumerias, egipcias, que alguien resucitó y todo eso. Son mitos nada más, pero no hay pruebas de esa resurrección. Además de que Jesús resucitó y no murió otra vez, sino que fue a la diestra de Dios Padre. Pequeña gran diferencia. La tumba de Jesús está completamente llena de polvo porque no existe ningún cadáver. Amén. Muy bien. Gracias a la resurrección somos salvos. Más bien, gracias a nuestro Dios todopoderoso, eterno, grande, fiel, verdadero. Somos salvos de su ira. Y la resurrección fue la prueba de que somos salvos por la fe en Jesucristo. Ok, las palabras que Jesucristo les dijo aquí a los discípulos ya las había dicho en 2 ocasiones anteriores. No es la primera, no es la segunda, fue la tercera. Bueno, hermanos, entonces, ¿es importante o no? Bueno, dejen de que sea importante. Era ¿verdad? O sea, ¿estaba hablando en serio el Señor? Bueno, si lo dijo la tercera vez, es en serio. No es como los hipocondriacos o las mamás histéricas que se les va a casar el hijo, ¿no? Ay, me va a dar el Dramafad y cosas así. Y el hijo dice: no le va a dar. Cristo estaba hablando en serio. Estaba hablando en serio. Luego dice: el Hijo del Hombre será entregado. Y aquí podemos ver 2 situaciones. Primero, ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y a los escribas. Y estos le condenarán a muerte. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Ellos le condenaron a muerte? ¿O los romanos? Ellos le condenaron a muerte. Vean qué precisión de los evangelios. Tú ves los relatos y dices: fueron los romanos. No, los romanos ejecutaron la orden, porque los judíos no tenían la jurisdicción para matar a alguien. No la tenían. Y como era un pueblo tributario, Roma les quitó ese poder. Roma les quitó esa potestad. No podían ejecutar a nadie si no pasaba por medio de los tribunales romanos. ¿Y qué sucedió? Que Jesús, ante el sumo sacerdote,
El sacerdote le dijo, ya dinos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, tú lo has dicho. Dice, ya no necesitamos más acusación. En base a lo que tú dijiste, Jesús, has blasfemado. Y la pena de la blasfemia es la pena capital. Y ellos le condenaron a muerte. De hecho, cuando lo llevaron a los romanos, le dijeron, es reo digno de muerte. Entonces fueron los judíos los que lo iban a condenar. Hermano, por otro lado, ponte a analizar esto. En verdad, esto es para que nuestra salvación la abracemos con temor y temblor. Imagínate una persona, Jesucristo, que nace y él sabe que todo lo que haga, todo lo que comente, diga, manifieste, finalmente su fin va a ser la muerte. Imagínense, diario que amanezca y que piense, en 3 años me matan. Pasa 1 año, en 2 años me matan. Pasa otro año, en 6 meses me matan. Si nosotros para un examen no podemos ni dormir, o te hacen un examen de salud y dices los resultados, no duermes. Jesús sabía que le iban a hacer. Y no solamente lo iban a crucificar, aquí detallan que fue escupido, azotado, lacerado. No fue cualquier cosa. Y Jesús lo sabía. Él no lo ignoraba. Así que no lloren, hermanos, cuando vean películas de Jesús, no lloren. No lloren, ay, pobrecito, que le hubiera dicho que sí a Pilato. Sí, Pilato, yo ya no hago más relajo para que se salvara. No tengamos, eso no es entender el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios era tu salvación y mi salvación. Y no se iba a dar por méritos propios ni por sentimentalismos. Se iba a dar por el sacrificio perfecto de Jesús. Por cierto, Gabito, felicito tu devocional. No nos pusimos de acuerdo, pero todo lo que dijo Gabo es verdad acerca del evangelio, acerca de la creencia. Si no saben de qué habló, pues rebobínenlo y óiganlo más temprano. Muy bien. Segundo, iba a ser entregado ¿a quién? A los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, lo escupan, lo afrenten y lo critiquen. Crucifiquen, perdón. Bueno, pero también lo criticaron. Gracias. Y lo crucifiquen, efectivamente. Aquí tenemos una generación que le llaman tristemente la generación de cristal o la generación, híjole, no sé si en otros países esto sea una grosería, la generación idiota. ¿Cuál es la generación idiota? Investíguenlo, hay muchos videos en Agustín Laje, lo dice muy claramente. Pero que no les pueden decir, ¡ah! Se espantan, no los pueden regañar porque yo tengo derechos. Jesús sabía lo que le iban a hacer y como el hombre que es, las consecuencias él las sabía y firme lo hizo. Hermanos, cuando se van a vacunar ahorita con el coronavirus, sobre todo los hombres, ay, ¿o no, Dani? Ay, me van a vacunar, ay, y no quieren irse a vacunar y hacen y no solo contra el coronavirus, para lo que sea, que van al dentista y ay, el simple sonidito. Hermanos, digo, ya con esto de mi enfermedad, cuántas agujas y cosas me han hecho ya para poderme
aliviar, dice uno, ya, no importa, no importa. Entonces, generación de cristal van a sufrir. El que quiera seguir a Jesucristo sufrirá persecución. Punto. Así que no hay como bien dijo Gabito, no hay un evangelio de color rosa. Ay, que te vienes a Cristo y te va a ir bien, vienes a Cristo y no te va a pasar nada. No, 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 no. Ese no es un evangelio. O es un evangelio barato, espurio y tonto. El evangelio, aquí nos dice la palabra de Dios que si el Mesías sufrió, nosotros vamos a seguir los pasos del Mesías. Así dice la palabra de Dios. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Hermanos, ¿no es conmovedor saber que el Señor le iba a pasar esto? ¿Sí me explico? Él sabía a lo que iba, pero por amor a ti y a mí lo estaba haciendo. Así que, hermano y hermana, no tengas ya la actitud de la muñeca fea. Aquí solo los que se han vacunado saben lo que es la muñeca fea, ¿verdad? De cri-cri. La que andaba por los rincones diciendo, temerosa que alguien la vea, la muñeca fea, porque no tenía amigos. Y andaban ahí, ay, pobre de mí, somos los muñecos feos, nadie me quiere, Dios ya me olvidó, porque te vienen cosas que no te agradan. Pero ¿cómo no sabes que sí es lo que le agrada a Dios? Hermano, hermana. Entonces, piensa en esto. Cuando tengas una enfermedad, una situación difícil, piensa que aquel que te amó, a él le hicieron cosas peores por amor de ti, por amor a ti, por amor a mí. Y discúlpenme que utilice esta expresión, pero no se rajó. Fue valiente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Dios. Ese es en el que quien tenemos que poner nuestros ojos. Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en el hombre, no en las personas, sino solamente en Jesús. Continuamos. ¿Y qué significado tiene la muerte de Cristo? Y tiene mucho significado, hermanos. Si aquí Jesús ya está anunciando que él iba a morir y lo anunció 3 veces a sus discípulos y sus discípulos 3 veces no lo entendieron, es porque tiene una importancia suprema. De hecho, tiene una importancia eterna. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, en la cruz Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, pagó nuestro castigo y se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser redimidos, perdonados y reincorporados a la correcta relación con Dios. Si tú buscabas en una religión acercarte a Dios y no lo lograbas, no lo lograste ni lo lograrás, porque la relación perfecta solo viene por un camino, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, bueno, lo voy a decir en idioma chilango, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero ser muy enfático. Nadie, ninguna religión, ninguna creencia, solamente Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Así que quien me estés escuchando, quiero decirte que olvídate ya, por eso estás triste, acongojado, desgraciado, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Porque estás esperando en ti la salvación. Porque ¿saben qué es el nuevo evangelio este? Este evangelio es nuevo. Bueno, relativamente nuevo, pero a los jóvenes les atrae mucho. ¿Cuál es el evangelio? Del yo soy Dios.
yo puedo. Que no te digan que no puedes, que no te digan que eres incapaz. No, Dios te ha creado perfecto y al ser perfecto tienes todas las actitudes del mundo para seguir adelante. Eres fuerte, sano y feliz. Hombre, aplausos y además millones de pesos. Está bien padre esto, ¿no? Pero pues ¿saben qué? Eso te va a llevar al infierno. Eso te va a llevar al infierno. ¿Por qué tanto sufrimiento de Cristo? ¿En vano? No, porque tenía el plan perfecto de Dios para la redención, para ti y para mí. Por eso. La muerte de Cristo fue voluntaria, fue un sacrificio, sustitutiva, expiatoria y suficiente. Ni más ni menos. Fue perfecta. ¿Y saben qué lo demostró? La resurrección de Cristo entre los muertos. Fue de olor fragante a Dios Padre. Gracias a Dios por ello. Y dice, y permitió que los hombres fuesen salvables, a pesar de que no todos pondrán su fe en Cristo para ser salvos. Y eso es muy triste. ¿Tú tienes algún primo, tío, amigo o una tía canuta que le estás hable y miren, haz de cuenta que como que los ojos se le van así, uno para acá y otro para acá, y no entienden el evangelio? Les vuelves a hablar y otra vez un ojo para acá y otro para acá, y no entienden. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Pero está para ellos la salvación? Sí. Para toda la humanidad, pero pues tristemente no toda la humanidad va a ser salva. La importancia de la muerte de Jesucristo. Cristo llevó a cabo el plan de redención de Dios. Y ahí están los versículos. Si quieren los versículos, se está grabando, van a YouTube, ahí le ponen pausa y escriben los versículos. ¿Sale? Muy bien. B. Cristo satisfizo el pago santo y justo requerido por Dios por el pecado. Ahí está la importancia de la muerte de Cristo, por el plan de redención para todos nosotros. Conclusión. Jesús, al anunciar su muerte, sabe que el proceso de redención está por terminar. Quiere preparar a sus discípulos para esos momentos. Sabe que su martirio se acerca y que no será fácil porque hasta detalla lo que le harán. Aún sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, siguió a Jerusalén, donde la muerte lo esperaba. Pero el amor por la humanidad era más grande que el dolor físico. Este dolor solamente es comparable, pero así mínimo, cuando una mujer da a luz en un parto natural. Dicen que el dolor es indescriptible. Pero cuando sale los peludos, la peludita ahí, se les olvida todo. Porque saben que tiene un objetivo ese dolor. Gloria a Dios por ello. Aplicación, hermanos. Por favor, pongamos mucha atención aquí a la aplicación a tu propia vida, a mi propia vida. Hermanos, hemos valorado o aquilatado el valor de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. ¿En verdad lo hemos valorado? ¿En verdad hemos entendido lo que hizo Cristo por ti y por mí? ¿Qué vas a hacer ahora para demostrar lo que has entendido? Y mínimo les propongo 3 cosas sencillísimas. Sencillísimas. ¿Listos? Va. Si has captado esto, esposo, trata como nunca a tu esposa. Es decir, ábrele la billetera y dile, agarra lo que quieras.
feliz de la vida ella. Y le da dos instrucciones. Vete a tomar café con tus amigas y tárdate el tiempo que quieras. Y 2, con ese dinero cómprate todos los zapatos que quieras. ¿Sí? Segunda, esposita, trata a tu marido como nunca. Cuando llegue de la casa, no le hagas ni una pregunta, ni una queja de lo que hizo el perro, el hijo, el gato o el loro, quien sea. Veré, ese fue Danny Rock. Ok. Bueno, apenas vamos. Agarra las pantuflas, pónselas, dile, siéntate aquí en el sofá, amado mío. ¿Qué postre quieres? Y lo principal, no hables. Voltéate a tu cocina y prepárale el postre. Y luego ya, que hable. ¿Es un regalazo, hermanos, o no? Tercera, hijos míos. A todo lo que tus papás te pidan, tú dile, sí, papá, sí, mamá, sin ningún pero. Pero es que yo lo hice la semana pasada. Pero es que le toca a mis hermanos. Pero es que yo no. Sin ningún pero. No, hombre, los papás seríamos al menos un día felices. Diríamos, hice buen papel como papá. Y los que no están en ninguno de otros casos, sencillo, amen a su prójimo como ustedes mismos. Luego, ¿cómo le vas a agradecer a Dios por mandarnos a Jesús para dar su vida por ti y por mí? Y les sugiero una cosa, hermanos, ¿cómo lo vamos a agradecer? Con una manera es suficiente. No nos quejemos, cualquiera que sea nuestra situación. Ay, ya me duele acá, ahora ya me duele acá, ahora acá. Ay, que está lloviendo. Ay, que está haciendo calor. Ay, que soy chino. Ay, que… ¿Me explico? Quejas, sino pensar en Jesús, lo que hizo por ti, decir, Señor, eso fue suficiente, estoy bien, tengo techo y abrigo, estoy contento. Vamos para adelante. Entrega toda tu vida en manos de Jesús, quien tuvo el poder de resucitar de entre los muertos. Y yo les sugiero una aplicación total y completamente bíblica, basado en esto, y que sea la palabra de Dios lo que lo haga. Y fíjense ¿qué nos aconseja la palabra de Dios? ¿Listos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya vimos esto. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo lo resumo como buenas obras. A ver, hermano, piensa en tu corazón. Piensa en tu corazón. ¿Cuál es la última buena obra que has hecho? Darle de comer a tus hijos no es una buena obra, es tu obligación. Darle de comer a tu perro tampoco. ¿Qué buena obra has hecho? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué buena obra he hecho? A ver, ¿qué? Nos estamos olvidando de esas buenas obras, porque estas buenas obras glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Yo estoy pensando, no sé qué opinen, nos están pavimentando aquí,
¿Por qué no agarramos un ejército de hermanos y les barremos a todos los vecinos ahí? Y el vecino te va a preguntar, ¿por qué barres? Por amor a Cristo. Digo, ya que nos hicieron favor de reencarpetarnos, hay que hacer buenas obras, hermanos. Luego les tenemos miedo a las obras. Ay, no, por buenas obras no te salvas. No, bien lo dijo Gabito, son consecuencia de. Pero luego los cristianos nos falta hacer más buenas obras. Ahí se los dejo. Por amor a aquel que nos amó. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por las bendiciones que nos das, por el regalo de la vida eterna. Señor, costó la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él dio su vida en rescate por mí. Gracias, Señor, porque Él menospreció la muerte, el oprobio, la vergüenza, con tal de darnos eterna salvación. Te lo agradecemos, Padre. Y si hay una persona aquí que acaba de entender el Evangelio, el por qué Cristo vino a morir, Padre, que toque su corazón, toque su vida para que crea y confíe en ti. Señor, la salvación viene de ti. Tú hiciste todo, nosotros nada, pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Por eso te estamos eternamente agradecidos. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos.